Muy buenos días, estudiantes. Comenzamos una nueva semana de trabajo y comenzamos con una clase de lenguaje y comunicación. ¿Qué clase? 63, leo primero. En esta clase vamos a trabajar, como siempre es, con un texto. ¿Con qué texto? El siguiente. ¿Por qué el mar es salado? Muchas veces nos hemos preguntado, ¿cierto?, de por qué el mar es salado. Bueno, aquí tenemos un cuento que explica una teoría de por qué el mar es salado. Yo se lo voy a leer, ya, se lo voy a leer y luego le voy a explicar la actividad que tenemos que desarrollar. Dice así: ¿por qué el mar es salado? ¿Te has preguntado por qué el mar es salado? Bueno, este cuento tradicional de Noruega te da una respuesta. En él se relata la historia del capitán de un barco que le robó a un hechicero. Ya, veamos entonces de qué se trata esta historia que nos da una respuesta de por qué el mar es salado. Comenzamos. Dice: un atrevido capitán compró grandes bloques de sal en un puerto. Cuando iba de regreso, divisó a un hechicero que molía enormes trozos de piedras con una curiosa máquina. O sea, el capitán, para empezar, compró bloques de sal, ¿cierto? Y cuando ya iba de regreso, de repente vio a un hechicero que molía piedras. ¿Y cómo las molía? Con una curiosa máquina. La palabra curiosa sale ahí marcada. Ya puede ser con una extraña máquina, con una máquina que era un poquito rara, ¿cierto? Cuando hablamos de algo curioso es como de algo extraño, ¿cierto? Algo que es fuera de lo común, ¿verdad? El capitán descubrió que cada vez que el mago pronunciaba unas palabras, la máquina molía. Cuando el hechicero terminó su trabajo, la tripulación y el capitán llevaron a cabo su plan. ¿Cuál era el plan? Tomaron la máquina, la subieron al barco y continuaron su viaje. El capitán, emocionado, pronunció las palabras mágicas. ¿Y la máquina, qué creen que pasó? La máquina empezó a moler. ¿Qué cosa? La sal. Estaba encantado al ver cómo respondía a sus palabras, pero comenzó a preocuparse al darse cuenta de que molía y molía y molía y molía y no paraba de moler. No sabía qué hacer para que la máquina no siguiera moliendo. Finalmente la tripulación tuvo que abandonar el barco y, asombrados, lo vieron hundirse lleno de sal en las profundidades del mar. O sea, como vieron que la máquina no se detenía, ¿cierto? Porque no sabía cómo se tenía que detener. Al final, los tripulantes, ¿cierto?, abandonaron el barco y vieron cómo el barco se hundió lleno de sal en las profundidades del mar. Profundidades aparece marcada con negrita. ¿Ya? Quiere decir que se fue al fondo del mar. Eso quiere decir profundidades, que al fondo del mar. Y allí sigue moliendo la máquina robada. Y esta es la respuesta a por qué el mar siempre es salado. ¿Ya? Bueno, esa es la respuesta que nos dan ahí en esta historia, en este cuento, ¿cierto? De por qué el mar es salado. ¿Ya? Ahora vamos a la actividad. Ya, aquí estamos en la actividad y dice actividad 1. Dice: en relación con el texto ¿por qué el mar es salado?, que lo acabamos de leer, responde a las siguientes preguntas. Completa el cuadro con la secuencia de los hechos de la historia. Bueno, aquí tenemos que ir escribiendo 3 hechos importantes que ocurrieron en esta historia que acabamos de leer de por qué el mar es salado en este cuento, ¿cierto? ¿Qué ocurrió primero? ¿Qué ocurrió en el medio de la historia? ¿Y cómo terminó la historia? Nosotros sabemos los hechos, ¿cierto?, importantes de esta historia, de este cuento, donde en este caso comienza, ¿cierto?, contando la historia de un hombre que compró, ¿cierto?, muchos bloques de sal en un puerto, ¿cierto? Sabemos también después qué ocurrió, que el hombre, ¿cierto?, le robó una máquina de moler a un hechicero y sabemos que finalmente la máquina molió y no pudieron pararla y el barco se terminó hundiendo. Ya, entonces ahí nosotros tenemos que ir sacando los hechos importantes, lo que ocurrió al principio, en el medio, ¿cierto?, y al final de la historia, y escribirlos en los recuadros. Luego la actividad 2 dice: lee cada oración, comenta el significado de cada palabra destacada y explica con tus palabras lo que dice la oración. Ahí aparecen 2 oraciones, ¿ya? 2 oraciones. La primera dice:
Un hechicero molía enormes trozos de piedras con una curiosa máquina. Ya, entonces nosotros tenemos que escribir, ¿cierto? Aquí en esta línea, ¿cierto? Lo que quiere decir esa oración, ya, pero con nuestras propias palabras, ya, con nuestras propias palabras. Lo que estaba haciendo en este caso el hechicero. Ya dice, comenta el significado de cada palabra destacada. Nosotros sabemos la palabra curiosa, ya la comentamos, ¿cierto? Ya les dije cuando leí la historia. Y ahora me pide que explique con las palabras lo que dice acá. Dice, un hechicero molía enormes trozos de piedras con una curiosa máquina. Entonces nosotros ahí tenemos que, ¿cierto?, explicar lo que ocurría y para eso podríamos cambiar la palabra curiosa por otra palabra, ¿cierto? Y ahí escribimos, ¿cierto?, la oración con nuestras palabras. Lo mismo en la 2, ¿cierto? Y vieron hundirse al barco en las profundidades del mar. La palabra profundidades la podríamos cambiar, ¿cierto? Y ahí escribimos, ¿cierto?, la oración con nuestras palabras. La actividad 3, no hacer, ¿ya? Y luego de eso, lo vamos a ¿dónde? Ticket de salida. Aquí estamos en el ticket de salida 63. Dice, continúa la oración. En la profundidad del bosque se puede encontrar. Entonces ahí nosotros vamos a continuar la oración y vamos a escribir qué podríamos encontrar. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué se le ocurre, cierto? De que podríamos encontrar en las profundidades del bosque. Ahí ustedes continúan, completan la oración, ¿ya? Le sacan fotito y me lo envían a trabajar. Chao, chao.